Geometría descriptiva y el dibujo técnico. La geometría descriptiva de Gaspar Monge. Aunque etimológicamente geometría significa medir la tierra, hoy es la base del dibujo técnico y del diseño asistido por computadora. Con el descubrimiento de la máquina de vapor, comenzó la revolución industrial y el dibujo técnico industrial pasó a un primer plano en el proceso de diseño de las nuevas máquinas, cada vez más complejas, grandes y sofisticadas. Durante el diseño, surgían continuamente nuevos elementos y requerimientos técnicos en la representación de los planos. Estaban creadas las condiciones para un salto en el desarrollo de los conocimientos y, como siempre sucede, un hombre tomó el desafío. Se trataba del genial geómetra francés Gaspar Monge, 1746 a 1818. Él creó una nueva ciencia, la geometría descriptiva. Recopiló, ordenó y sistematizó todos los contenidos dispersos que durante siglos fueron desarrollados por geómetras y artistas. La revolución industrial y el diseño de máquinas exigían representaciones precisas, por lo que era necesario unificar los procedimientos y convencionalismos de representación. Por medio de la proyección ortogonal y con apoyo de procedimientos geométricos simples, pero rigurosos, convirtió un conjunto de técnicas gráficas dispersas en un cuerpo de doctrina enteramente elaborada. Sus lecciones, fruto de una vasta recopilación, serían publicadas posteriormente. 1978 inmediatamente se convirtieron en fundamentales para la enseñanza técnica en los países más avanzados, como Alemania y Estados Unidos. La sencillez del sistema diédrico y el esfuerzo de Monge desde la escuela politécnica que fundara por orden de Napoleón, hicieron de la geometría descriptiva un instrumento para el dibujo técnico y una herramienta idónea para la introducción a la ingeniería. Desde Gaspar Monge, la geometría descriptiva ha sido la base teórica del dibujo técnico en casi todos los países. La historia de la geometría descriptiva y el dibujo técnico en Cuba es una obra fragmentada, pero que viene a llenar un vacío en nuestras áreas de expresión gráfica, por el tema que trata. La paciente y sostenida investigación desarrollada por nuestro colega Carlos Heralio Morciego pone a nuestro alcance la valiosa información que se encontraba dispersa en muchas publicaciones, en distintos puntos de nuestro verde y querido Caimán. Su valor no es solo histórico, sino que integra en un sistema elementos que se consideraban por algunos fuera del área de estudio de estas materias y, lo más importante, permite, mediante su comprensión y análisis, realizar una proyección estratégica que va más allá del área gráfica, a tono con el uso de las TIC y la universalización de la educación superior que se desarrolla en Cuba. Es así que nuestro colega, quizás sin proponérselo, nos ha dado una obra que sirve como paradigma y permite una proyección de futuro en lo relativo a la expresión gráfica técnica o gráfica de ingeniería, como preferimos llamarla. Solo nos resta exhortar a otros colegas que han trabajado en esta dirección, para que colaboren con él y le envíen sus aportes, en aras de contar con un trabajo más completo para satisfacción de todos nosotros. La geometría y el dibujo en Cuba, etapa colonial y pseudo-republicana. La villa de Santa María del Puerto del Príncipe, hoy ciudad de Camagüey, fue una de las primeras 7 villas. Se funda el 2 de febrero de 1514, con economía de subsistencia agrícola, ganadería e industrias artesanales de queso, tasajo, cueros curtidos y un telar que dio el sello distintivo español en la construcción de la villa. Según las crónicas, fue creada la primera escuela en la primera década del siglo XVII por don Silvestre de Balboa Troya y Quesada, quien también fue el autor en 1608 de la primera obra literaria cubana, titulada Espejo de Paciencia. En dicha escuela se aprendía, entre otras cosas, astronomía, gramática, lógica, aritmética, retórica y geometría, la cual era muy necesaria para la parcelación de tierras en aquella incipiente comunidad. Luego no se encontró ninguna otra referencia hasta 1857, en que los padres escolapios fundan el Liceo Calasancio del Príncipe y en él impartían varias asignaturas, entre ellas geometría, topografía, dibujo lineal y natural y proyecciones, utilizándose alrededor de 1858 el libro de texto Elementos de Geometría y de Dibujo Lineal de Román y Bernards. 3. En 1863 por decreto real se establece un nuevo plan de estudios para la isla de Cuba. En este decreto se estableció en el título I, que la primera enseñanza se divide en elemental, primero a sexto, y superior, séptimo a noveno, indicándose para la primaria superior la asignatura de principios de geometría, dibujo lineal y agrimensura, significando un notable paso de avance para esta enseñanza. Otros contenidos interesantes de este decreto son: título 2, artículo 12 y la segunda enseñanza comprende 1. Rogo estudios generales y 2. Dobe estudios de aplicación a las profesiones industriales. Art. 24A2. Para matricular los cursos de mecánica industrial y química aplicada se requiere haber aprobado el curso de dibujo lineal, entre otros.
En el decreto se orientaba también la creación de institutos de segunda enseñanza en las ciudades de Matanzas y Puerto Príncipe, hoy Camagüey, 4, y dando cumplimiento a esto, fue inaugurado el 10 de octubre de 1864 el primer curso del Instituto de Aplicación y Segunda Enseñanza, con la presencia de Salvador Cisneros Betancourt, marqués de Santa Lucía. En 1868 se impartían en dicho instituto y por un solo profesor las asignaturas de dibujo lineal, geometría, trigonometría, álgebra y aritmética razonada, en las especialidades de peritos mecánicos, peritos químicos y agrimensura. 5. No se pudo localizar su nombre, pero se tiene la certeza de que fue el primer profesor de dibujo en Cuba que se alzó en armas contra España, ya que ese mismo año se suspendieron las clases porque los profesores de dicho instituto habían marchado a la Manigua a luchar por la independencia. Un hito importante lo marca el primer Congreso Internacional de Dibujo, celebrado en París en 1900. Al que asistieron numerosos representantes de todo el mundo y entre otras cosas se abordaron con gran interés los trabajos relativos a la didáctica del dibujo. Ese mismo año publicó George Firth su valioso tratado Ideas sobre la enseñanza del dibujo, donde sostiene que su cultivo representa un problema de trascendencia universal. 6. Es conveniente aclarar que de estos congresos internacionales de dibujo, se celebraron 8, como sigue: 2 Douberna, 1904. Tercero Londres, 1908. Cuarto Dresde 1912. Quinto París 1925. Sexto Praga 1928. Séptimo Bruselas 1935. Octavo París 1937. No se tienen más referencias de los mismos luego de esa fecha. En ese mismo año 1900, se funda la Cátedra de Dibujo de la Universidad de La Habana, en el antiguo convento de Santo Domingo, trasladándose en 1902 para el lugar conocido por pirotecnia militar. Fue profesor titular y director de la cátedra el Dr. José M. Soler y profesora auxiliar y jefa de taller la Dra. María Capdevila, profesor agregado el Dr. Ramón del Busto, el instructor Dr. José E. Socarrás y el pañolero o conservador del material Sr. Fausto J. Soler. Esta cátedra llegó a tener una matrícula de 300 alumnos en 1937 y en ella se impartía un programa mixto de dibujo lineal y natural. 7. En la enseñanza primaria se le presta en ese entonces una especial atención al dibujo que llama la atención por el nivel de enseñanza, lo cual quedó plasmado en 1917 por el Dr. Nicolás Pérez Reventós en su libro La enseñanza del dibujo en la escuela primaria. En él abordó entre otros contenidos los siguientes: 1. Dibujo libre o de imaginación. 2. Dibujo de memoria. 3. Dibujo decorativo. 4. Dibujo lineal o geométrico. 5. Y dibujo en proyección o acotado. 9. Todos estos contenidos aparecen ilustrados con fotos de trabajos hechos por los estudiantes, y demuestran el extraordinario rigor con que se proponía la didáctica del dibujo. Por razones de espacio no hemos incluido los mismos en este trabajo. Para 1926 la Junta de Superintendentes de Escuelas publica el Programa para la Enseñanza del Dibujo, en el que se recogen los mismos contenidos y principios metodológicos que esbozó el Dr. Nicolás Pérez Reventós en su libro y se agregan otros del método de L. Artús Perrelet, expuesto en su obra El dibujo al servicio de la educación de 1921, que consistía en familiarizarse desde el inicio con los cuerpos geométricos puros, relacionándolos con estados y formas que armonizaban con ellos. El alumno debía conocer a fondo el objeto antes de dibujarlo, tocarlo, darle vuelta, observándolo por todas partes. El dibujo, escribe Artús Perrelet, no puede desinteresarse de la materia del objeto, no solo porque influye sobre la expresión de la ejecución, sino porque está en relación directa con la forma. En 1927 los Dres. María Capdevila y José M. Soler de la Universidad de La Habana publican su valiosa obra Dibujo Metodológico, ampliada en 1928 con el Atlas de Dibujo Lineal. Donde exponen un método sintático intuitivo para la enseñanza del dibujo que tiende a ejercitar la apreciación de las armonías lineales, espaciales y cromáticas, desarrollando la habilidad y el poder de producirlas. En 1928 la Junta de Superintendentes de Escuelas declaró como obra de texto al referido tratado y el Consejo Nacional de Lima, Perú, lo declaró útil a su enseñanza. Se puede afirmar que estas dos obras representaron el trabajo más completo que sobre esta disciplina se publicó en mucho tiempo. 6. En 1931, León B. Glanzer presentó su método, Enseñanza del dibujo por elementos generadores. Aprobado y expuesto en su obra La forma y que aún hoy sigue siendo objeto de experimentación didáctica.
Basa su método el Sr. Glanzer en la tesis, así como existe el lenguaje de las ideas y emociones a través de la palabra verbal y escrita, existe también el lenguaje de las formas. 6. Por esta misma fecha comienza su notable labor didáctica en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de La Habana, el ingeniero civil y arquitecto César Sotelo y Morales, como catedrático de la cátedra I, Dibujo aplicado a la ingeniería, autor posteriormente de la obra en 3 tomos Dibujo técnico, que abarca el dibujo básico, la geometría descriptiva aplicada y el dibujo topográfico. La celebración del primer Congreso Internacional Americano de Maestros en septiembre de 1939 fue el marco propicio en que el Dr. J. M. Soler dio a conocer su ponencia La enseñanza del dibujo, que sobresalió por su novedoso enfoque y carácter abarcador, referida al desarrollo de esta disciplina en el continente americano y especialmente en Cuba. 10. En esta noceología histórica del dibujo hecha hasta ahora, se destacan 2 regularidades. La primera es el grado de profundización que se va logrando de manera ascendente, la segunda, quizás menos apreciable, es la cantidad creciente de publicaciones sobre la disciplina, tanto en los aspectos puramente técnicos, como en los de contenido pedagógico y artístico, lo cual puede apreciarse cuando analizamos el contenido de uno de los programas de aquel entonces. Fragmentos de un programa impartido en la Universidad de La Habana en 1940. Resulta interesante analizar el contenido de un programa de dibujo lineal del año 1940. En él llama la atención en letras bien grandes el siguiente rótulo: Reglamento interno del taller. Artículos 9 y 10. Veamos el contenido de estos. Artículo 9. No se facilitan modelos hechos por otros alumnos, ni láminas para copiar, ni se admiten tareas hechas fuera del aula. Se aceptan por el profesor dentro del tiempo semanal que le pertenezcan y en el tablero que se produjeren, siendo nula, vana y sin ningún valor, toda promesa o intención de hacer algún trabajo que no está a la vista, demostrada objetiva y prácticamente para ser autorizada con el fechador y la firma del profesor. Asterisco. Parece ser que nuestros colegas tenían en ese entonces algunas dificultades con ciertos tipos de alumnos, pero veamos el siguiente. Artículo 10. Cada tarea realizada en el taller y aceptada por un profesor será igual en valor, estimación y aprecio a una asistencia. Serán inútiles las visitas como signo de asistencia si no se ejecuta sobre el tablero la tarea de la semana, en horas lectivas, anotándose las asistencias a las 2 de la tarde a quienes atiendan a sus trabajos. Asterisco. Y resulta claro que el nivel de exigencia establecido en cuanto a la disciplina abarcaba no solo la didáctica, sino también el trabajo educativo moralizante con el estudiante, propio de auténticos pedagogos. Programa de dibujo lineal, geométrico, constructivo y mecánico. Fragmentos. Periodo de clases que terminará el 19 de enero de 1940. Profesor: Dr. José M. Soler. Proposiciones *, práctica preliminar. Ejemplos de cómo usar el lápiz, las plumas, los tiralíneas, los cartabones de 45 y 60 grados, regla T y demás utensilios del trazado lineal. 1. Letras con pluma litográfica en orden genético. 5. Letreros para cuadernos de ejercicios escolares, en papel BOA. 6. Y letreros para la cubierta del cuaderno de lecciones del taller, empleando plumas de anchura diferente. 7. Y perpendiculares a rectas en distintas posiciones. 8. División de rectas y ángulos en partes iguales. 9. Y escalas de proporción y ticónicas. 10. Medias, tercias y cuartas proporcionales. 14. Circunferencia, radio, diámetro, cuerda, sajita, secante, zona, corona, sector, trapecio circular y segmento, seno, coseno, secante, tangentes trigonométricas, circunferencias tangentes, secantes y lentícula. Perímetro. 16. Dado un lado, construir polígonos regulares desde 5 hasta 9 lados. 17. Dado un lado, construir polígonos regulares desde 10 hasta 13, y de 15 lados. 19. Rectificación de la circunferencia, semicircunferencia, del cuadrante y de un arco. 20. Empalmes, acuerdos o conjunciones. 22. Óvalos, trazados dados los ejes. Trazado de ovoides. 23. Espirales de 2, 3 y 4 centros, espiral de espacios iguales, las de Arquímedes y la simétrico-dinámica. 24. Espiral griega. Voluta jónica, según Vignola. 25. Voluta jónica, según Daviller. 26. Y arcos, dinteles, escárzanos, herradura, conopiales, romano y árabe. 27. Arcos, lobulado, ojival, carpaneles de 3 y 5 centros, rampantes y festonados. 28. Diseño mecánico de las secciones cónicas. 29. Elipse, ejes, focos, diámetros, cuerdas, tangentes y directrices. Diferentes formas de trazado. 30. Hipérbola, ejes, foco, diámetros,
tangentes, directrices y asíntotas. 31. Parábola, eje, foco, diámetro, cuerda, tangente y directriz. Trazado, segundo examen parcial. 32. Su cicloide, su generación, trazado, tangente y aplicaciones. Envolvente del círculo, trazado por puntos y por movimiento continuo. 33. Bipicicloides, modo de trazarlas, su generación y aplicaciones. 34. Bipocicloide, generación, trazado y aplicaciones. Envolvente del círculo. 37. Tornillos, de filete triangular, paralelográmico. Serpentín, trazado de los mismos. 38. Diseño, proyecciones y desarrollo de un prisma recto, rectangular, de base triangular y de ejemplos de sus aplicaciones industriales. 39. Diseño, proyecciones y desarrollo de un prisma recto, regular, de base cuadrada y ejemplos de algunas de sus aplicaciones industriales. 42. Su diseño, proyecciones y desarrollo de pirámides regulares, de base triangular y cuadrada y de un tronco de pirámide. 44. Diseño y proyecciones del cono recto circular y del tronco de cono. 45. Diseño, proyecciones y desarrollo de un cilindro recto. Ejemplos de proyección de objetos de forma cilíndrica. 48. Interpretación del rayado convencional en el dibujo de arte industrial, con ejemplos ejecutados con lápiz. 49. Convenciones del color. 50. El rayado a pluma de sombras en cuerpos huecos, sombra propia de superficies bruñidas y reflejo sobre la misma. 51. Lavado representando la luz, la media tinta, las sombras y los reflejos en superficies cónicas. 52. Sombras de un elipsoide y ejecución de las mismas. 53. Sombras del ovoide y su ejecución a pincel. 54. El claro, oscuro, a la sepia, del filete, el junquillo y el talón. 55. Y sombra del toro y de la escocia y su ejecución. 57. Y perspectiva isométrica de los muebles y del interior de una habitación, iluminada a la acuarela. 60. Superficies y volúmenes de los poliedros y de los cuerpos redondos. 61. Aplicación de los ejercicios practicados en clases anteriores, mediante objetos y directamente de los mismos. Asterisco. Como puede apreciarse de las proposiciones 48 a la 51. El nivel de conocimientos y formación de habilidades gráficas que se proponían era integrador y elevado. En las décadas de los años 40 y 50 la docencia se apoyó fundamentalmente en literatura proveniente del exterior, principalmente de Estados Unidos de América. Así, por ejemplo, de los 29 libros de texto propuestos en 1940 para este programa, 19 son de autores norteamericanos o publicados allí basándose en las normas de la American Standard Association, ASA, y solo 4 son españoles, 3 cubanos, 2 ingleses y 1 argentino. Es de destacar que en 1943 vio la luz la trascendental obra del Dr. Antolín González del Valle Ríos, Dirección del aprendizaje del dibujo, y de la que Alfredo M. Aguayo dijera: la lectura del libro Dirección del aprendizaje del dibujo me llena de legítima satisfacción. El Dr. González da a las nuevas generaciones un ejemplo que no es necesario esclarecer. Con sus libros de enseñanza prueba que el manto de Luz y Caballero, Enrique José Varona y Arturo Echemendía ha caído sobre buenos hombros. No hay peligro de que quede interrumpida la tradición pedagógica de Cuba. 6. Sin embargo, era evidente que la enseñanza del dibujo era imposible sin el empleo de un sistema coherente de normas técnicas, con las cuales nuestro país no contaba por esos tiempos. Aunque se reconocen los primeros intentos en 1937 por parte de la Sociedad Cubana de Ingenieros, no es hasta 1949, en que el Ministerio de Comercio crea el negociado de fijación de tipos y calidades de productos industriales, cuya misión consistía en crear un organismo de normalización. Es así que el 10 de enero de 1950, se constituyó la Dirección General de Normas. Sus funciones eran muy limitadas, y en la práctica se redujeron a reunir información sobre las normas de diversos países y en 9 años de existencia no elaboró normas técnicas, limitándose a emplear normas de otros sistemas normalizativos, principalmente las normas ASA de la American Standards Association, norteamericanas, y las UNE del Instituto de Racionalización y Normalización, españolas. Entiéndase por normalización la actividad por la que se unifican criterios respecto a determinadas materias y se posibilita la utilización de un lenguaje común en un campo de actividad concreto. Normalización es la actividad propia a dar soluciones de aplicación repetitiva a problemas que provienen esencialmente de las esferas de la ciencia, la técnica, la economía y de los servicios, con vistas a la obtención del grado óptimo en un contexto dado. La normalización es un concepto que ha ido evolucionando, abarcando con el tiempo nuevos aspectos, como por ejemplo los servicios,
que surgen o se generan por actividades en la interfaz entre el proveedor y el cliente o por actividades internas del proveedor, con el fin de responder a las necesidades del cliente. Esto dio lugar a la implantación a partir de 1991 de las normas de la familia ISO 9000, que son genéricas e independientes de cualquier sector y proporcionan una guía para la gestión de la calidad y modelos para el aseguramiento de la calidad. 11. Una transformación necesaria en la representación gráfica. El 1 de enero de 1959 en Cuba, prácticamente no existía la actividad de normalización. Las materias primas, las piezas de repuesto y otros materiales de mantenimiento que necesitaban las industrias extranjeras, ingresaban desde el exterior identificadas con el nombre comercial y código de ventas, sin que se pudieran conocer sus especificaciones. Después de 1959, producto del bloqueo de los Estados Unidos, no existía acceso a la documentación extranjera, desconociéndose las especificaciones para desarrollar el país. El 22 de marzo de 1960 se creó el Departamento de Normas del Ministerio de Comercio. Por tal motivo se comenzaron a dar los primeros pasos elaborándose en 1960 la primera norma cubana para la redacción de normas y ese mismo año se elevó a la consideración del ministro la primera norma técnica elaborada en Cuba. También en este año fue cuando la dependencia de nuestras industrias de los aparatos técnicos extranjeros se interrumpió de repente. Apareció la necesidad de sustituir en gran medida los suministros tradicionales por los de otra procedencia, sin conocerse correctamente las especificaciones de las materias primas. 12. En febrero de 1961 se creó el Ministerio de Industrias y se designó ministro al comandante Ernesto Che Guevara. Tenía la potestad para sancionar las normas técnicas a las que deberían ajustarse todas las industrias del país. Ese año el Che, en su carácter de ministro de Industrias, envió en septiembre a la ISO una carta para solicitar oficialmente la admisión del Departamento de Normas Técnicas del Ministerio de Industrias de Cuba como miembro de la ISO. La solicitud cubana fue aceptada en 1962 como miembro pleno en dicha organización. Esta condición dio acceso a valiosa información sobre la normalización internacional y su desarrollo, logrando reunir en corto tiempo más de 80.000 normas provenientes de 50 países. 13. La ISO, acrónimo de International Standards Organization u Organización Internacional de Normalización, es el organismo encargado de coordinar y unificar las normas internacionales. Desde 1947, su sede está situada en Ginebra, Suiza. Cada país miembro está representado por uno de sus institutos de normalización, y se compromete a respetar las reglas establecidas por la ISO relativas al conjunto de las normas internacionales. Esta institución tiene por tarea desarrollar la normalización con carácter mundial y publica normas internacionales conocidas como normas ISO. La ISO es un organismo consultivo de las Naciones Unidas. Aprovechando esta oportunidad, es publicado en febrero de 1962 por la editora tecnológica del Ministerio de Educación, el Manual número 1 sobre normas de dibujo. Se trataba de un folleto de 37 páginas con la recomendación ISO/R128-1959, sobre dibujo de ingeniería, principios de representación, que recogía todo lo relativo a vistas, líneas, secciones, casos especiales, representación simplificada de partes roscadas, escalas y símbolos de calidad de superficies. La ISO/R216-1961, acerca de tamaños cortados de papel de escribir y ciertas clases de material impreso. Esta recogía los formatos desde el A0 a la 10 y la serie ISO-B para circunstancias excepcionales. En 1962 el Ministerio de Industrias, que abarcaba el 80% de la producción industrial, dio los primeros pasos para dirigir, planificar, coordinar y controlar el desarrollo de la normalización, siendo creadas las primeras normas cubanas para diseño industrial. También el ministro de la Construcción estableció los primeros planes de normalización en 1964, donde se elaboraron las metodologías sobre normalización y tipificación de normas y proyectos de elementos constructivos. Fueron dadas a conocer las primeras normas UNC, siglas que significan una norma cubana, y NIRCO, normas y reglamentos para la construcción. Es conveniente aclarar que se han encontrado normas de junio de 1962 de la Empresa Nacional de Proyectos del entonces Ministerio de Obras Públicas, donde queda clara la existencia de normas de empresa, elaboradas para uso interno. El proceso de desarrollo económico no tardó en provocar un giro en favor del interés general por la normalización. Se aumentó el ritmo de desarrollo de los trabajos de normalización, se crearon comités de normalización y se comenzó a estructurar la actividad en los organismos del país, industria ligera, minería y metalurgia, azúcar, etc.
Desde 1967 encontramos la primera norma del SUD que guarda relación con el dibujo, la NC 02-02-03, 1967, y localizamos una primera de dibujo, la NC 2 de julio de 1968. Acotado en años sucesivos fueron saliendo otras, como la NC 2 de febrero de 1971 escalas, la NC 2 de mayo de 1972 líneas, NC 2 de enero de 1974 formatos, NC 2 de agosto de 1975 letras, números y signos y muchas otras. Entiéndase por SUD, el Sistema Único de Documentación de Proyectos, que rige actualmente para todo tipo de proyectos de ingeniería y arquitectura en Cuba. En mayo de 1973, se creó el Instituto Cubano de Normalización, Metrología y Control de la Calidad, ICMC, centralizando la actividad de normalización, y ese mismo año salen a la luz, editadas por el Centro de Normas y Tipificación de la Construcción, una gran cantidad de normas NIRCO para dibujo técnico de la construcción, como por ejemplo las NIRCO 2-062-73 representación de los planos de planta, elevación y cortes, y la NIRCO 2-064-73 tipos de líneas, vigentes a partir de diciembre de 74, las cuales continuaron saliendo en años sucesivos. El 5 de abril de 1975, fue aprobado un acuerdo del Consejo de Ministros para el empleo de las normas del Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, en Cuba. En la práctica lo que se hizo fue consultar las normas CAME y otras normas extranjeras e internacionales, en nuestro caso las que tenían relación con la expresión gráfica, para elaborar las NC del SUD, que aunque estaban en concordancia con las normas CAME no eran una copia de estas. Por ejemplo la NC 02-03-03, 78 líneas, para la cual se consultaron, la ISO/R 128 dibujo de ingeniería, principios de representación, y la CSN 01-3005-62 líneas, de Checoslovaquia. Como parte del perfeccionamiento en 1976 el ICMC cambia su nombre por el de Comité Estatal de Normalización, CEN, como lo conocemos hasta nuestros días. En 1978 ocurre un hecho sin precedentes y a la vez muy interesante, el Comité Estatal de la Construcción, CS, publica las normas de dibujo técnico para la construcción y paralelamente el CEN da a conocer las nuevas normas del Sistema Único de Documentación de Proyectos, SURP, el cual es el conjunto de normas estatales que establece las reglas referentes al orden de elaboración, presentación y manipulación de la documentación de proyectos, e incluye 3 grupos de normas de gran contenido gráfico. Grupo 03 Reglas generales de elaboración de planos. Grupo 04 Reglas de elaboración de planos de artículos de la industria de construcción de maquinaria. Y Grupo 07 Reglas generales de elaboración de esquemas. Esta situación contribuyó a despertar el interés por el estudio de las normas y su aplicación de acuerdo con el tipo de proyecto. Así, por ejemplo, existía la NC 51009, 1978 acotaciones del CS, para dibujar proyectos de construcción civil y la NC 02-03-07, 1978 acotado del SUD, que deroga a la 2 de julio de 1968, con las reglas de acotación de planos de artículos. En la década de los años 80 el nivel de prioridad e importancia que se le dio a la normalización se aprecia por los cuantiosos recursos dedicados a la actividad normalizativa, con especial énfasis dentro de las ingenierías por las normas gráficas. Se publicaron selecciones de normas para uso docente, entre las que se pueden mencionar las normas de dibujo técnico, selección, de la Dirección de Educación Técnica y Profesional del Ministerio de Educación en 1982. Normas cubanas para proyectos arquitectónicos en 2 tomos ISPIAE en 1986. Normas cubanas de dibujo en 3 tomos, de la UNIV. De Camagüey en 1989. También es destacable la publicación en 1986 del libro Dibujo aplicado para ingenieros, el cual desde su capítulo 1 sobre el Sistema Único de Documentación de Proyectos, introduce al estudio de las normas gráficas y su aplicación. La década de 1990 y los inicios del nuevo siglo, el derrumbe del campo socialista y la desintegración de la URSS, en un periodo que fue desde 1990 a 1991, y el comienzo del periodo especial, caracterizado por una aguda crisis económica, es, por así decirlo, el ambiente en que, lejos de perder la calma y la fe en el futuro, las diferentes áreas de gráfica de ingeniería de todo el país renovaron su energía y brindaron lo mejor de sus colectivos de profesores para dar un buen servicio y además avanzar en esas difíciles y duras condiciones. Es por eso que se puede afirmar que en Cuba, el dibujo técnico no está en crisis, sino todo lo contrario,
ha evolucionado con la introducción de las nuevas tecnologías computacionales y el desarrollo de la informática gráfica, que en su simbiosis con las ciencias de la ingeniería, abre enormes posibilidades que han impulsado el desarrollo de la gráfica de ingeniería. En la docencia de pregrado, por ejemplo, en la carrera de ingeniería mecánica y en todas las demás con condiciones para ello, se ha logrado la integración de la disciplina de dibujo de ingeniería, que está compuesta por las asignaturas Geometría descriptiva, Dibujo mecánico 1, básico, y Dibujo mecánico 2, aplicado, con las asignaturas que componen la disciplina Computación para ingenieros mecánicos. Debido a esto, en la educación superior el número de horas dedicado a las clases directas del dibujo técnico se ha reducido entre un 50 y un 60% o más y se ha aumentado el tiempo de autopreparación independiente del estudiante, para lo cual se le entregan y explican las guías de estudio, previo a las clases prácticas o talleres de dibujo y a los laboratorios de DAC, desarrollando en ellos el autodidactismo o la capacidad de aprender a aprender. Adicionalmente, la gráfica de ingeniería ha incrementado su presencia en otras disciplinas y asignaturas, facilitando el empleo de formas superiores de formación del profesional, con métodos activos de carácter problemático, dirigidos al desarrollo de habilidades gráficas, aplicándolas en la confección de los diseños que deben presentar en los proyectos de ingeniería mecánica, PIM, o en las asignaturas principales integradoras, API, que en la mayoría de las carreras de ingeniería, como es el caso de la ingeniería mecánica, exigen que la documentación gráfica sea elaborada en su totalidad por los estudiantes, luego de haber recibido el ciclo de gráfica de ingeniería, que incluye también el estudio de los sistemas de diseño asistido por computadora, DAC o CAD, en las asignaturas Computación 2 y 3, utilizándose para ello fundamentalmente los sistemas AutoCAD y Mechanical Desktop, y otras aplicaciones desarrolladas a partir de estos. También se han implementado cursos de formación posgraduada o del tercer ciclo en la mayoría de nuestros centros de enseñanza superior, en las modalidades de cursos cortos, cursos de diplomado y cursos de maestría, para dar la continuidad necesaria en la profundización de los conocimientos relativos a la ingeniería gráfica, destacándose en esta actividad los cursos organizados en las universidades de Oriente, Universidad de Holguín, Universidad de Cienfuegos y el ISPIAE, el colectivo de gráfica de ingeniería de la Universidad de Camagüey, que cuenta actualmente con 5 profesores, ha impartido cursos de posgrado sobre normalización gráfica nacional e internacional, diseño con AutoCAD y Mechanical Desktop, entrenamiento sobre digitalización y tratamiento de imágenes. En el futuro se prevé implementar cursos de diplomado en gráfica de ingeniería y una maestría en IGE, así como el equipamiento de un nuevo laboratorio CAD. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl. Geometría descriptiva y el dibujo técnico. La geometría descriptiva de Gaspar Monge. Aunque etimológicamente geometría significa medir la tierra, hoy es la base del dibujo técnico y del diseño asistido por computadora. Con el descubrimiento de la máquina de vapor, comenzó la revolución industrial y el dibujo técnico industrial pasó a un primer plano en el proceso de diseño de las nuevas máquinas, cada vez más complejas, grandes y sofisticadas. Durante el diseño, surgían continuamente nuevos elementos y requerimientos técnicos en la representación de los planos. Estaban creadas las condiciones para un salto en el desarrollo de los conocimientos y, como siempre sucede, un hombre tomó el desafío. Se trataba del genial geómetra francés Gaspar Monge, 1746 a 1818. Él creó una nueva ciencia, la geometría descriptiva. Recopiló, ordenó y sistematizó todos los contenidos dispersos que durante siglos fueron desarrollados por geómetras y artistas. La revolución industrial y el diseño de máquinas exigían representaciones precisas, por lo que era necesario unificar los procedimientos y convencionalismos de representación. Por medio de la proyección ortogonal y con apoyo de procedimientos geométricos simples, pero rigurosos, convirtió un conjunto de técnicas gráficas dispersas en un cuerpo de doctrina enteramente elaborada. Sus lecciones, fruto de una vasta recopilación, serían publicadas posteriormente. 1978 inmediatamente se convirtieron en fundamentales para la enseñanza técnica en los países más avanzados, como Alemania y Estados Unidos. La sencillez del sistema diédrico y el esfuerzo de Monge desde la Escuela Politécnica que fundara por orden de Napoleón, hicieron de la geometría descriptiva un instrumento para el dibujo técnico y una herramienta idónea para la introducción a la ingeniería. Desde Gaspar Monge, la geometría descriptiva ha sido la base teórica del dibujo técnico en casi todos los países. La historia de la geometría descriptiva y el dibujo técnico en Cuba es una obra fragmentada,
pero que viene a llenar un vacío en nuestras áreas de expresión gráfica, por el tema que trata. La paciente y sostenida investigación desarrollada por nuestro colega Carlos Heralio Morciego pone a nuestro alcance la valiosa información que se encontraba dispersa en muchas publicaciones, en distintos puntos de nuestro verde y querido Caimán. Su valor no es solo histórico, sino que integra en un sistema elementos que se consideraban por algunos fuera del área de estudio de estas materias y, lo más importante, permite, mediante su comprensión y análisis, realizar una proyección estratégica que va más allá del área gráfica, a tono con el uso de las TIC y la universalización de la educación superior que se desarrolla en Cuba. Es así que nuestro colega, quizás sin proponérselo, nos ha dado una obra que sirve como paradigma y permite una proyección de futuro en lo relativo a la expresión gráfica técnica o gráfica de ingeniería, como preferimos llamarla. Solo nos resta exhortar a otros colegas que han trabajado en esta dirección, para que colaboren con él y le envíen sus aportes, en aras de contar con un trabajo más completo para satisfacción de todos nosotros. La geometría y el dibujo en Cuba, etapa colonial y pseudo-republicana. La villa de Santa María del Puerto del Príncipe, hoy ciudad de Camagüey, fue una de las primeras 7 villas. Se funda el 2 de febrero de 1514, con economía de subsistencia agrícola, ganadería e industrias artesanales de queso, tasajo, cueros curtidos y un telar que dio el sello distintivo español en la construcción de la villa. Según las crónicas, fue creada la primera escuela en la primera década del siglo XVII por don Silvestre de Balboa Troya y Quesada, quien también fue el autor en 1608 de la primera obra literaria cubana, titulada Espejo de Paciencia. En dicha escuela se aprendía, entre otras cosas, astronomía, gramática, lógica, aritmética, retórica y geometría, la cual era muy necesaria para la parcelación de tierras en aquella incipiente comunidad. Luego no se encontró ninguna otra referencia hasta 1857, en que los padres escolapios fundan el Liceo Calasancio del Príncipe y en él impartían varias asignaturas, entre ellas geometría, topografía, dibujo lineal y natural y proyecciones, utilizándose alrededor de 1858 el libro de texto Elementos de Geometría y de Dibujo Lineal de Román y Bernards. 3. En 1863 por decreto real se establece un nuevo plan de estudios para la isla de Cuba. En este decreto se estableció en el título I, que la primera enseñanza se divide en elemental, primero a sexto, y superior, séptimo a noveno, indicándose para la primaria superior la asignatura de principios de geometría, dibujo lineal y agrimensura, significando un notable paso de avance para esta enseñanza. Otros contenidos interesantes de este decreto son: título 2, artículo 12, y la segunda enseñanza comprende 1. Rogo estudios generales y 2. Dob estudios de aplicación a las profesiones industriales. Art. 24A2. Para matricular los cursos de mecánica industrial y química aplicada se requiere haber aprobado el curso de dibujo lineal, entre otros. En el decreto se orientaba también la creación de institutos de segunda enseñanza en las ciudades de Matanzas y Puerto Príncipe, hoy Camagüey. 4. Y dando cumplimiento a esto, fue inaugurado el 10 de octubre de 1864 el primer curso del Instituto de Aplicación y Segunda Enseñanza, con la presencia de Salvador Cisneros Betancourt, Marqués de Santa Lucía. En 1868 se impartían en dicho instituto y por un solo profesor las asignaturas de dibujo lineal, geometría, trigonometría, álgebra y aritmética razonada, en las especialidades de peritos mecánicos, peritos químicos y agrimensura. 5. No se pudo localizar su nombre, pero se tiene la certeza de que fue el primer profesor de dibujo en Cuba que se alzó en armas contra España, ya que ese mismo año se suspendieron las clases porque los profesores de dicho instituto habían marchado a la Manigua a luchar por la independencia. Un hito importante lo marca el primer Congreso Internacional de Dibujo, celebrado en París en 1900. Al que asistieron numerosos representantes de todo el mundo y, entre otras cosas, se abordaron con gran interés los trabajos relativos a la didáctica del dibujo. Ese mismo año publicó George Hurt su valioso tratado Ideas sobre la enseñanza del dibujo, donde sostiene que su cultivo representa un problema de trascendencia universal. 6. Es conveniente aclarar que de estos congresos internacionales de dibujo, se celebraron 8, como sigue: 2 Dou Berna, 1904. Tercero Londres, 1908. Cuarto Dresde 1912. Quinto París 1925. Sexto Praga 1928. Séptimo Bruselas 1935. Octavo París 1937. No se tienen más referencias de los mismos luego de esa fecha. En ese mismo año 1900, se funda la Cátedra de Dibujo de la Universidad de La Habana, en el antiguo convento de Santo Domingo,
trasladándose en 1902 para el lugar conocido por pirotecnia militar. Fue profesor titular y director de la cátedra el Dr. José M. Soler y profesora auxiliar y jefa de taller la Dra. María Capdevila, profesor agregado el Dr. Ramón del Busto, el instructor Dr. José E. Socarrás y el pañolero o conservador del material Sr. Fausto J. Soler. Esta cátedra llegó a tener una matrícula de 300 alumnos en 1937 y en ella se impartía un programa mixto de dibujo lineal y natural. 7. En la enseñanza primaria se le presta en ese entonces una especial atención al dibujo que llama la atención por el nivel de enseñanza, lo cual quedó plasmado en 1917 por el Dr. Nicolás Pérez Reventós en su libro La enseñanza del dibujo en la escuela primaria. En él abordó entre otros contenidos los siguientes: 1. Dibujo libre o de imaginación. 2. Dibujo de memoria. 3. Dibujo decorativo. 4. Dibujo lineal o geométrico. 5. Y dibujo en proyección o acotado. 9. Todos estos contenidos aparecen ilustrados con fotos de trabajos hechos por los estudiantes, y demuestran el extraordinario rigor con que se proponía la didáctica del dibujo. Por razones de espacio no hemos incluido los mismos en este trabajo. Para 1926 la Junta de Superintendentes de Escuelas publica el Programa para la Enseñanza del Dibujo, en el que se recogen los mismos contenidos y principios metodológicos que esbozó el Dr. Nicolás Pérez Reventós en su libro y se agregan otros del método de L. Artús Perrelet, expuesto en su obra El dibujo al servicio de la educación de 1921, que consistía en familiarizarse desde el inicio con los cuerpos geométricos puros, relacionándolos con estados y formas que armonizaban con ellos. El alumno debía conocer a fondo el objeto antes de dibujarlo, tocarlo, darle vuelta, observándolo por todas partes. El dibujo, escribe Artús Perrelet, no puede desinteresarse de la materia del objeto, no solo porque influye sobre la expresión de la ejecución, sino porque está en relación directa con la forma. En 1927 los Dres. María Capdevila y José M. Soler de la Universidad de La Habana publican su valiosa obra Dibujo metodológico, ampliada en 1928 con el Atlas de Dibujo Lineal. Donde exponen un método sintático intuitivo para la enseñanza del dibujo que tiende a ejercitar la apreciación de las armonías lineales, espaciales y cromáticas, desarrollando la habilidad y el poder de producirlas. En 1928 la Junta de Superintendentes de Escuelas declaró como obra de texto al referido tratado y el Consejo Nacional de Lima, Perú, lo declaró útil a su enseñanza. Se puede afirmar que estas dos obras representaron el trabajo más completo que sobre esta disciplina se publicó en mucho tiempo. 6. En 1931, León B. Glanzer presentó su método, Enseñanza del dibujo por elementos generadores. Aprobado y expuesto en su obra La forma y que aún hoy sigue siendo objeto de experimentación didáctica. Basa su método el Sr. Glanzer en la tesis así como existe el lenguaje de las ideas y emociones a través de la palabra verbal y escrita, existe también el lenguaje de las formas. 6. Por esta misma fecha comienza su notable labor didáctica en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de La Habana, el ingeniero civil y arquitecto César Sotelo y Morales, como catedrático de la cátedra I, Dibujo aplicado a la ingeniería, autor posteriormente de la obra en 3 tomos Dibujo técnico, que abarca el dibujo básico, la geometría descriptiva aplicada y el dibujo topográfico. La celebración del primer Congreso Internacional Americano de Maestros en septiembre de 1939 fue el marco propicio en que el Dr. J. M. Soler dio a conocer su ponencia La enseñanza del dibujo, que sobresalió por su novedoso enfoque y carácter abarcador, referida al desarrollo de esta disciplina en el continente americano y especialmente en Cuba. 10. En esta noceología histórica del dibujo hecha hasta ahora, se destacan 2 regularidades. La primera es el grado de profundización que se va logrando de manera ascendente, la segunda, quizás menos apreciable, es la cantidad creciente de publicaciones sobre la disciplina, tanto en los aspectos puramente técnicos, como en los de contenido pedagógico y artístico, lo cual puede apreciarse cuando analizamos el contenido de uno de los programas de aquel entonces. Fragmentos de un programa impartido en la Universidad de La Habana en 1940. Resulta interesante analizar el contenido de un programa de dibujo lineal del año 1940. En él llama la atención en letras bien grandes el siguiente rótulo: Reglamento interno del taller. Artículos 9 y 10. Veamos el contenido de estos. Artículo 9. No se facilitan modelos hechos por otros alumnos, ni láminas para copiar, ni se admiten tareas hechas fuera del aula.
se aceptan por el profesor dentro del tiempo semanal que le pertenezcan y en el tablero que se produjeren, siendo nula, vana y sin ningún valor, toda promesa o intención de hacer algún trabajo que no está a la vista, demostrada objetiva y prácticamente para ser autorizada con el fechador y la firma del profesor. Asterisco, parece ser que nuestros colegas tenían en ese entonces algunas dificultades con ciertos tipos de alumnos, pero veamos el siguiente. Artículo 10. Cada tarea realizada en el taller y aceptada por un profesor será igual en valor, estimación y aprecio a una asistencia. Serán inútiles las visitas como signo de asistencia si no se ejecuta sobre el tablero la tarea de la semana, en horas lectivas, anotándose las asistencias a las 2 de la tarde a quienes atiendan a sus trabajos. Asterisco, y resulta claro que el nivel de exigencia establecido en cuanto a la disciplina abarcaba no solo la didáctica, sino también el trabajo educativo moralizante con el estudiante, propio de auténticos pedagogos. Programa de dibujo lineal, geométrico, constructivo y mecánico. Fragmentos. Periodo de clases que terminará el 19 de enero de 1940. Profesor, Dr. José M. Soler. Proposiciones *, práctica preliminar. Ejemplos de cómo usar el lápiz, las plumas, los tiralíneas, los cartabones de 45 y 60 grados, regla T y demás utensilios del trazado lineal. 1. Letras con pluma litográfica en orden genético. 5. Letreros para cuadernos de ejercicios escolares, en papel BOA. 6. Y letreros para la cubierta del cuaderno de lecciones del taller, empleando plumas de anchura diferente. 7. Y perpendiculares a rectas en distintas posiciones. 8. División de rectas y ángulos en partes iguales. 9. Y escalas de proporción y ticónicas. 10. Medias, tercias y cuartas proporcionales. 14. Circunferencia, radio, diámetro, cuerda, sajita, secante, zona, corona, sector, trapecio circular y segmento, seno, coseno, secante, tangentes trigonométricas, circunferencias tangentes, secantes y lentícula. Perímetro, 16. Dado un lado, construir polígonos regulares desde 5 hasta 9 lados. 17. Dado un lado, construir polígonos regulares desde 10 hasta 13, y de 15 lados. 19. Rectificación de la circunferencia, semicircunferencia, del cuadrante y de un arco. 20. Empalmes, acuerdos o conjunciones. 22. Óvalos, trazados dados los ejes. Trazado de ovoides. 23. Espirales de 2, 3 y 4 centros, espiral de espacios iguales, las de Arquímedes y la simétrico-dinámica. 24. Espiral griega. Voluta jónica, según Vignola. 25. Voluta jónica, según Daviller. 26. Y arcos, dinteles, escárzanos, herradura, conopiales, romano y árabe. 27. Arcos, lobulado, ojival, carpaneles de 3 y 5 centros, rampantes y festonados. 28. Diseño mecánico de las secciones cónicas. 29. Elipse, ejes, focos, diámetros, cuerdas, tangentes y directrices. Diferentes formas de trazado. 30. Hipérbola, ejes, foco, diámetros, tangentes, directrices y asíntotas. 31. Parábola, eje, foco, diámetro, cuerda, tangente y directriz. Trazado, segundo examen parcial. 32. Cicloide, su generación, trazado, tangente y aplicaciones. Envolvente del círculo, trazado por puntos y por movimiento continuo. 33. Bipicicloides, modo de trazarlas, su generación y aplicaciones. 34. Bipocicloide, generación, trazado y aplicaciones. Envolvente del círculo. 37. Tornillos, de filete triangular, paralelográmico. Serpentín, trazado de los mismos. 38. Diseño, proyecciones y desarrollo de un prisma recto, rectangular, de base triangular y de ejemplos de sus aplicaciones industriales. 39. Diseño, proyecciones y desarrollo de un prisma recto, regular, de base cuadrada y ejemplos de algunas de sus aplicaciones industriales. 42. Su diseño, proyecciones y desarrollo de pirámides regulares, de base triangular y cuadrada y de un tronco de pirámide. 44. Diseño y proyecciones del cono recto circular y del tronco de cono. 45. Diseño, proyecciones y desarrollo de un cilindro recto. Ejemplos de proyección de objetos de forma cilíndrica. 48. Interpretación del rayado convencional en el dibujo de arte industrial, con ejemplos ejecutados con lápiz. 49. Y convenciones del color. 50. Rayado a pluma de sombras en cuerpos huecos, sombra propia de superficies bruñidas y reflejo sobre la misma. 51. Lavado representando la luz, la media tinta, las sombras y los reflejos en superficies cónicas. 52. Sombras de un elipsoide y ejecución de las mismas. 53. Sombras del ovoide y su ejecución a pincel. 54. Claro, oscuro,
a la sepia, del filete, el junquillo y el talón, 55 y sombra del toro y de la Escocia y su ejecución, 57 y perspectiva isométrica de los muebles y del interior de una habitación, iluminada a la acuarela, 60, superficies y volúmenes de los poliedros y de los cuerpos redondos, 61 aplicación de los ejercicios practicados en clases anteriores, mediante objetos y directamente de los mismos, asterisco como puede apreciarse de las proposiciones 48 a la 51. El nivel de conocimientos y formación de habilidades gráficas que se proponían era integrador y elevado. En las décadas de los años 40 y 50 la docencia se apoyó fundamentalmente en literatura proveniente del exterior, principalmente de Estados Unidos de América. Así por ejemplo de los 29 libros de texto propuestos en 1940 para este programa, 19 son de autores norteamericanos o publicados allí basándose en las normas de la American Standard Association, ASA, y solo 4 son españoles, 3 cubanos, 2 ingleses y un argentino. Es de destacar que en 1943 vio la luz la trascendental obra del Dr. Antolín González del Valle Ríos, Dirección del aprendizaje del dibujo, y de la que Alfredo M. Aguayo dijera: la lectura del libro Dirección del aprendizaje del dibujo me llena de legítima satisfacción. El Dr. González da a las nuevas generaciones un ejemplo que no es necesario esclarecer. Con sus libros de enseñanza prueba que el manto de Luz y Caballero, Enrique José Varona y Arturo Echemendía ha caído sobre buenos hombros. No hay peligro de que quede interrumpida la tradición pedagógica de Cuba. 6. Sin embargo, era evidente que la enseñanza del dibujo era imposible sin el empleo de un sistema coherente de normas técnicas, con las cuales nuestro país no contaba por esos tiempos. Aunque se reconocen los primeros intentos en 1937 por parte de la Sociedad Cubana de Ingenieros, no es hasta 1949, en que el Ministerio de Comercio crea el negociado de fijación de tipos y calidades de productos industriales, cuya misión consistía en crear un organismo de normalización. Es así que el 10 de enero de 1950, se constituyó la Dirección General de Normas. Sus funciones eran muy limitadas, y en la práctica se redujeron a reunir información sobre las normas de diversos países y en 9 años de existencia no elaboró normas técnicas, limitándose a emplear normas de otros sistemas normalizativos, principalmente las normas ASA de la American Standards Association, norteamericanas, y las UNE del Instituto de Racionalización y Normalización, españolas. Entiéndase por normalización la actividad por la que se unifican criterios respecto a determinadas materias y se posibilita la utilización de un lenguaje común en un campo de actividad concreto. Normalización es la actividad propia a dar soluciones de aplicación repetitiva a problemas que provienen esencialmente de las esferas de la ciencia, la técnica, la economía y de los servicios, con vistas a la obtención del grado óptimo en un contexto dado. La normalización es un concepto que ha ido evolucionando, abarcando con el tiempo nuevos aspectos, como por ejemplo los servicios, que surgen o se generan por actividades en la interfaz entre el proveedor y el cliente o por actividades internas del proveedor, con el fin de responder a las necesidades del cliente. Esto dio lugar a la implantación a partir de 1991 de las normas de la familia ISO 9000, que son genéricas e independientes de cualquier sector y proporcionan una guía para la gestión de la calidad y modelos para el aseguramiento de la calidad. 11. Una transformación necesaria en la representación gráfica. El 1 de enero de 1959 en Cuba, prácticamente no existía la actividad de normalización. Las materias primas, las piezas de repuesto y otros materiales de mantenimiento que necesitaban las industrias extranjeras, ingresaban desde el exterior identificadas con el nombre comercial y código de ventas, sin que se pudieran conocer sus especificaciones. Después de 1959, producto del bloqueo de los Estados Unidos, no existía acceso a la documentación extranjera, desconociéndose las especificaciones para desarrollar el país. El 22 de marzo de 1960 se creó el Departamento de Normas del Ministerio de Comercio. Por tal motivo se comenzaron a dar los primeros pasos elaborándose en 1960 la primera norma cubana para la redacción de normas y ese mismo año se elevó a la consideración del ministro la primera norma técnica elaborada en Cuba. También en este año fue cuando la dependencia de nuestras industrias de los aparatos técnicos extranjeros se interrumpió de repente. Apareció la necesidad de sustituir en gran medida los suministros tradicionales por los de otra procedencia, sin conocerse correctamente las especificaciones de las materias primas. 12. En febrero de 1961 se creó el Ministerio de Industrias y se designó ministro al comandante Ernesto Che Guevara. Tenía la potestad para sancionar las normas técnicas a las que deberían ajustarse todas las industrias del país. Ese año el Che, en su carácter de ministro de Industrias, envió en septiembre a la ISO
Una carta para solicitar oficialmente la admisión del Departamento de Normas Técnicas del Ministerio de Industrias de Cuba como miembro de la ISO. La solicitud cubana fue aceptada en 1962 como miembro pleno en dicha organización. Esta condición dio acceso a valiosa información sobre la normalización internacional y su desarrollo, logrando reunir en corto tiempo más de 80.000 normas provenientes de 50 países. 13. La ISO, acrónimo de International Standards Organization u Organización Internacional de Normalización, es el organismo encargado de coordinar y unificar las normas internacionales. Desde 1947, su sede está situada en Ginebra, Suiza. Cada país miembro está representado por uno de sus institutos de normalización, y se compromete a respetar las reglas establecidas por la ISO relativas al conjunto de las normas internacionales. Esta institución tiene por tarea desarrollar la normalización con carácter mundial y publica normas internacionales conocidas como normas ISO. La ISO es un organismo consultivo de las Naciones Unidas. Aprovechando esta oportunidad, es publicado en febrero de 1962 por la editora tecnológica del Ministerio de Educación, el Manual número 1 sobre normas de dibujo. Se trataba de un folleto de 37 páginas con la recomendación ISO-R128-1959, sobre dibujo de ingeniería, principios de representación, que recogía todo lo relativo a vistas, líneas, secciones, casos especiales, representación simplificada de partes roscadas, escalas y símbolos de calidad de superficies. La ISO-R216-1961, acerca de tamaños cortados de papel de escribir y ciertas clases de material impreso. Esta recogía los formatos desde el A0 a la 10 y la serie ISO-B para circunstancias excepcionales. En 1962 el Ministerio de Industrias, que abarcaba el 80% de la producción industrial, dio los primeros pasos para dirigir, planificar, coordinar y controlar el desarrollo de la normalización, siendo creadas las primeras normas cubanas para diseño industrial. También el ministro de la Construcción estableció los primeros planes de normalización en 1964, donde se elaboraron las metodologías sobre normalización y tipificación de normas y proyectos de elementos constructivos. Fueron dadas a conocer las primeras normas UNC, siglas que significan una norma cubana, y NIRCO, normas y reglamentos para la construcción. Es conveniente aclarar que se han encontrado normas de junio de 1962 de la Empresa Nacional de Proyectos del entonces Ministerio de Obras Públicas, donde queda clara la existencia de normas de empresa, elaboradas para uso interno. El proceso de desarrollo económico no tardó en provocar un giro en favor del interés general por la normalización. Se aumentó el ritmo de desarrollo de los trabajos de normalización, se crearon comités de normalización y se comenzó a estructurar la actividad en los organismos del país, industria ligera, minería y metalurgia, azúcar, etc. Desde 1967 encontramos la primera norma del SUD que guarda relación con el dibujo, la NC 02-02-03, 1967, y localizamos una primera de dibujo, la NC 2 de julio de 1968. Acotado en años sucesivos fueron saliendo otras, como la NC 2 de febrero de 1971 escalas, la NC 2 de mayo de 1972 líneas, NC 2 de enero de 1974 formatos, NC 2 de agosto de 1975 letras, números y signos y muchas otras. Entiéndase por SUD, el Sistema Único de Documentación de Proyectos, que rige actualmente para todo tipo de proyectos de ingeniería y arquitectura en Cuba. En mayo de 1973, se creó el Instituto Cubano de Normalización, Metrología y Control de la Calidad, ICMC, centralizando la actividad de normalización, y ese mismo año salen a la luz, editadas por el Centro de Normas y Tipificación de la Construcción, una gran cantidad de normas NIRCO para dibujo técnico de la construcción, como por ejemplo las NIRCO 2-062-73 representación de los planos de planta, elevación y cortes, y la NIRCO 2-064-73 tipos de líneas, vigentes a partir de diciembre de 74, las cuales continuaron saliendo en años sucesivos. El 5 de abril de 1975, fue aprobado un acuerdo del Consejo de Ministros para el empleo de las normas del Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, en Cuba. En la práctica lo que se hizo fue consultar las normas CAME y otras normas extranjeras e internacionales, en nuestro caso las que tenían relación con la expresión gráfica, para elaborar las NC del SUD, que aunque estaban en concordancia con las normas CAME no eran una copia de estas. Por ejemplo la NC 02-03-03, 78 líneas, para la cual se consultaron la ISO-R128 dibujo de ingeniería,
Principios de representación, y la CSN 013005-62 líneas, de Checoslovaquia. Como parte del perfeccionamiento en 1976 el ICNC cambia su nombre por el de Comité Estatal de Normalización, CEN, como lo conocemos hasta nuestros días. En 1978 ocurre un hecho sin precedentes y a la vez muy interesante. El Comité Estatal de la Construcción, CS, publica las normas de dibujo técnico para la construcción y paralelamente el CEN da a conocer las nuevas normas del Sistema Único de Documentación de Proyectos, SURP, el cual es el conjunto de normas estatales que establece las reglas referentes al orden de elaboración, presentación y manipulación de la documentación de proyectos, e incluye 3 grupos de normas de gran contenido gráfico. Grupo 03 Reglas generales de elaboración de planos. Grupo 04 Reglas de elaboración de planos de artículos de la industria de construcción de maquinaria. Y Grupo 07 Reglas generales de elaboración de esquemas. Esta situación contribuyó a despertar el interés por el estudio de las normas y su aplicación de acuerdo con el tipo de proyecto. Así, por ejemplo, existía la NC 51009, 1978 acotaciones del CS, para dibujar proyectos de construcción civil y la NC 02-03-07, 1978 acotado del SUD, que deroga a la 2 de julio de 1968, con las reglas de acotación de planos de artículos. En la década de los años 80 el nivel de prioridad e importancia que se le dio a la normalización se aprecia por los cuantiosos recursos dedicados a la actividad normalizativa, con especial énfasis dentro de las ingenierías por las normas gráficas. Se publicaron selecciones de normas para uso docente, entre las que se pueden mencionar las normas de dibujo técnico, selección, de la Dirección de Educación Técnica y Profesional del Ministerio de Educación en 1982. Normas cubanas para proyectos arquitectónicos en 2 tomos ISPIAE en 1986. Normas cubanas de dibujo en 3 tomos, de la UNIV. De Camagüey en 1989. También es destacable la publicación en 1986 del libro Dibujo aplicado para ingenieros, el cual desde su capítulo 1 sobre el Sistema Único de Documentación de Proyectos, introduce al estudio de las normas gráficas y su aplicación. La década de 1990 y los inicios del nuevo siglo, el derrumbe del campo socialista y la desintegración de la URSS, en un periodo que fue desde 1990 a 1991, y el comienzo del periodo especial, caracterizado por una aguda crisis económica, es, por así decirlo, el ambiente en que, lejos de perder la calma y la fe en el futuro, las diferentes áreas de gráfica de ingeniería de todo el país renovaron su energía y brindaron lo mejor de sus colectivos de profesores para dar un buen servicio y además avanzar en esas difíciles y duras condiciones. Es por eso que se puede afirmar que en Cuba, el dibujo técnico no está en crisis, sino todo lo contrario, ha evolucionado con la introducción de las nuevas tecnologías computacionales y el desarrollo de la informática gráfica, que en su simbiosis con las ciencias de la ingeniería, abre enormes posibilidades que han impulsado el desarrollo de la gráfica de ingeniería. En la docencia de pregrado, por ejemplo, en la carrera de ingeniería mecánica y en todas las demás con condiciones para ello, se ha logrado la integración de la disciplina de dibujo de ingeniería, que está compuesta por las asignaturas, geometría descriptiva, dibujo mecánico 1, básico, y dibujo mecánico 2, aplicado, con las asignaturas que componen la disciplina computación para ingenieros mecánicos. Debido a esto, en la educación superior el número de horas dedicado a las clases directas del dibujo técnico se ha reducido entre un 50 y un 60% o más y se ha aumentado el tiempo de autopreparación independiente del estudiante, para lo cual se le entregan y explican las guías de estudio, previo a las clases prácticas o talleres de dibujo y a los laboratorios de DAC, desarrollando en ellos el autodidactismo o la capacidad de aprender a aprender. Adicionalmente, la gráfica de ingeniería ha incrementado su presencia en otras disciplinas y asignaturas, facilitando el empleo de formas superiores de formación del profesional, con métodos activos de carácter problemático, dirigidos al desarrollo de habilidades gráficas, aplicándolas en la confección de los diseños que deben presentar en los proyectos de ingeniería mecánica, PIM, o en las asignaturas principales integradoras, API, que en la mayoría de las carreras de ingeniería, como es el caso de la ingeniería mecánica, exigen que la documentación gráfica sea elaborada en su totalidad por los estudiantes. Luego de haber recibido el ciclo de gráfica de ingeniería, que incluye también el estudio de los sistemas de diseño asistido por computadora, DAC o CAD, en las asignaturas Computación 2 y 3, utilizándose para ello fundamentalmente los sistemas AutoCAD y Mechanical Desktop, y otras aplicaciones desarrolladas a partir de estos. También se han implementado cursos de formación posgraduada o del tercer ciclo en la mayoría de nuestros centros de enseñanza superior, en las modalidades de cursos cortos,
cursos de diplomado y cursos de maestría, para dar la continuidad necesaria en la profundización de los conocimientos relativos a la ingeniería gráfica, destacándose en esta actividad los cursos organizados en las universidades de Oriente, Universidad de Holguín, Universidad de Cienfuegos y el ISPIAE, el colectivo de gráfica de ingeniería de la Universidad de Camagüey, que cuenta actualmente con 5 profesores. Ha impartido cursos de posgrado sobre normalización gráfica nacional e internacional, diseño con AutoCAD y Mechanical Desktop, entrenamiento sobre digitalización y tratamiento de imágenes. En el futuro se prevé implementar cursos de diplomado en gráfica de ingeniería y una maestría en IGE, así como el equipamiento de un nuevo laboratorio CAD. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.